Ministro Dujovne, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, José. Ayer acá en La Nación Más, Carlos Pañi dijo que en el Banco Central cambió la política monetaria, pero que poca gente se da cuenta de eso porque sigue al frente de Sturzenegger. ¿Coincide con esto? No, yo creo que la política monetaria es la misma. En diciembre se modificaron las metas de inflación. En función del cambio de las metas de inflación, lo que ha cambiado ligeramente es el grado de contractividad de la política monetaria. Simplemente es un poco menos contractiva que antes, ya que no busca un objetivo de inflación del 10, sino que uno del 15. Y en la búsqueda de ese objetivo, el Banco Central sigue apelando a los mismos mecanismos. Digamos, tiene la meta de inflación, tiene una tasa de política monetaria que es muy positiva en términos reales y eventualmente puede intervenir en el mercado si así lo considera. ¿Qué lugar se le da a cumplir con la meta del 15% este año? Para nosotros es fundamental, José. La inflación realmente es un impuesto que castiga a los que menos tienen. Nosotros venimos de una inflación del 38% en 2016, una inflación generada por el reconocimiento de la inflación barrida debajo de la alfombra durante la gestión anterior. Tuvimos que normalizar las tarifas de los servicios públicos, eliminar las restricciones cambiarias para converger a un tipo de cambio único que nos permite volver a exportar y a relacionarnos con el mundo. Desde esa tasa de inflación muy alta bajamos a una inflación de 24,8 en 2017 y aspiramos a llegar al 15% este año y al 10% el año próximo. ¿Por qué cuesta tanto bajar los precios y las expectativas respecto a la inflación? Bueno, estamos bajando la inflación a la vez que corregimos los precios relativos de los servicios públicos. Esa es la manera de que la baja en la inflación sea sostenible en el tiempo, porque nos permite bajar el déficit fiscal. Por otro lado, es la primera vez que la Argentina baja la inflación con un esquema de tipo de cambio flotante que impide que la moneda se aprecie como mecanismo de baja de la inflación. Y eso lo vivimos ya en muchos otros programas que terminaron explotando por el aire. Entonces, generar una baja de la inflación sostenible en el tiempo, bueno, genera algunos costos adicionales en términos de tiempo, pero a la vez le da una sostenibilidad que no tuvo antes en el pasado. Y elegimos construir cosas que perduren en el tiempo. Cuando uno mira los números macro, tenés por un lado los subsidios que vienen cayendo, me refiero a las tarifas concretamente, y por otro las tarifas que vienen subiendo. ¿En qué punto se va a llegar a cubrir? Digo, ¿ya hoy con tarifas se cubre el costo de los servicios? Bueno, a fin de año vamos a estar cubriendo en lo que es electricidad y gas buena parte del costo de producción. Todavía nos quedan subsidios vinculados a la tarifa social que tenemos hoy y que no existía durante el gobierno anterior, que protege a los que menos tienen de las alzas que se produjeron. Y todavía nos queda seguir corrigiendo el precio del transporte en el área metropolitana. Estamos hablando de colectivos, trenes que todavía tienen precios más desalineados que lo que nos movimos en electricidad, gas y agua. ¿La idea es aumentar los precios, las tarifas de transporte? Bueno, en el consenso fiscal que acordamos con las provincias, a lo que llegamos es que el subsidio diferencial que tiene el área metropolitana de Buenos Aires en el transporte tiene que ser removido para el año 2021. No quiere decir que no pueda tener subsidio, sino que ese subsidio no puede ser diferente en el área metropolitana que en el resto del país. Con lo cual, digamos, tenemos por un lado la posibilidad de seguir subsidiando en parte el transporte en el área metropolitana, pero equiparándolo a lo que ocurre en el resto del país, donde los usuarios pagan precios más elevados que aquí. ¿Le preocupa en términos financieros el furor por las LEVAX? No, porque justamente lo que muestran es una confianza en un activo que emite el Banco Central y que permite retirar pesos del mercado, ¿no? Entonces es importante que estén balanceados los objetivos, pero para nosotros es muy importante tener una política monetaria seria, consistente, y para ello que el Banco Central tenga instrumentos que son atractivos es fundamental. Y son atractivos porque el Banco Central paga tasas de interés que son positivas en términos reales para favorecer el ahorro en moneda local. Si queremos ampliar el tamaño de nuestro sistema financiero y el ahorro, que es clave para la inversión, necesitamos que las tasas reales sean positivas. Venimos de un periodo muy largo durante el kirchnerismo, donde las tasas de interés reales eran negativas. Eso provocaba una fuga de capitales constante, nos dejó con un sistema financiero muy chiquito que no podía generar crédito para el sector privado.
Hoy tenemos un sistema financiero que está creciendo muy fuerte y que, entre otras cosas, está permitiendo que las familias argentinas accedan al crédito hipotecario que no tenían en el pasado. Entonces, uno ve el costo de las LEVAX de un lado, pero tiene que ver los beneficios de que eso genera crédito del otro y que permite, entre otras cosas, financiar la infraestructura, las viviendas de las familias. Entonces, está claro que vamos a hacer un sistema financiero más grande, con más crédito, con más inversión, y eso es claramente positivo. ¿Ahí la clave es poner límite al endeudamiento? Bueno, nosotros tenemos un programa fiscal que le pone límite al endeudamiento, porque nosotros tenemos metas fiscales para el déficit primario, que nos llevan a un déficit de 3,2% este año, 2,2% el año que viene y en 2 años más al equilibrio primario en las cuentas públicas. Con esas metas fiscales, cumpliendo las metas fiscales, que no hay ninguna duda que las vamos a cumplir, la Argentina estabiliza su endeudamiento en relación al tamaño de la economía entre el año 2020 y 2021 en un nivel de 37% del PBI. Y para que la gente, digamos, pueda ponerlo en un contexto, los países emergentes, los países similares a la Argentina, tienen en promedio un endeudamiento en relación al tamaño de su economía de 48%. Es decir, que la Argentina va a lograr estabilizar el tamaño de su deuda en un nivel mucho más pequeño que el que tienen los países similares a la Argentina. ¿Y por qué hay tantas críticas respecto del endeudamiento y los niveles de endeudamiento? Bueno, porque muchas veces la Argentina apeló al endeudamiento irresponsable y terminamos mal. Entonces, yo creo que hay que entender que muchas veces cuando tenemos críticas o de la oposición, de la sociedad o de otros economistas, muchas de ellas son bien intencionadas, porque lo que ven es que en el pasado muchas veces las cosas terminaron mal. Hay una tendencia de los argentinos a ser bastante escépticos porque en los últimos 50, 60, 70 años a los argentinos nos fue mal. Ahora, si uno trabaja de manera responsable, con un programa fiscal serio, creíble, que converge al equilibrio, bueno, el endeudamiento es un mecanismo transitorio que hay que compararlo con el ajuste más veloz que habría que hacer y el costo social y político que ello tendría y la pérdida de gobernabilidad que tendríamos entonces para llevar adelante nuestras políticas. Entonces, hay que balancear los distintos objetivos de la política económica y nosotros no tenemos dudas de que el equilibrio fiscal es la única política sostenible y sana para un país como la Argentina, que ha pasado por la historia que ha pasado. Pero también sabemos que si vamos demasiado rápido, el programa económico puede perder sustentabilidad y eso a la larga termina con un déficit más alto, porque la oposición política al gobierno no quiere un déficit más bajo, quiere un déficit más alto. Cuando uno mira las políticas que llevó adelante el kirchnerismo, en el cual el déficit crecía año a año, digamos, eso es lo que quiere la oposición, volver a un déficit más grande, y entonces nosotros tenemos que ir con pies de plomo, reduciéndolo gradualmente, de manera sostenible, sin dañar el tejido social de la Argentina. ¿El gradualismo va a marcar los 4 años de gobierno o en algún momento se va a migrar a una política más de shock? Yo te diría, José, que lo que es gradual es la reducción del déficit, no el ataque a la ineficiencia y el tamaño del gasto público. Ocurre que el déficit baja de a 1 punto por año porque a la vez que estamos bajando el déficit, estamos bajando impuestos. Vos fíjate que en el año 2017 la Argentina bajó el déficit, bajó impuestos, bajó la inflación, creció. Todas estas cosas no las habíamos tenido juntas nunca en el pasado reciente de la Argentina. El hecho de que cuando asume el presidente Macri, no solo teníamos un déficit fiscal muy alto y un gasto público muy alto, sino una presión tributaria récord, nos expone a un desafío distinto, porque tenemos que ir bajando el gasto y el déficit a la vez que vamos bajando impuestos. Y si no lo hiciéramos, no podríamos crecer. Vos pensás que en los primeros 2 años de este gobierno hemos bajado impuestos por más de 2 puntos del PBI. No recuerdo otro gobierno en la Argentina, en la historia contemporánea, que haya bajado la presión tributaria en 2 puntos del PBI. Nosotros eliminamos las retenciones al comercio exterior, solo nos queda el impuesto que grava a las ventas externas de soja, que gradualmente se está reduciendo. Hemos aumentado el mínimo no imponible de ganancias para las personas físicas y hemos sancionado la ley PYME, que era un reclamo histórico de las pymes que les permite pagar muchísimo menos impuestos a las empresas de menor tamaño en la Argentina. Eso tuvo un costo fiscal,
sin el cual hoy ya estaríamos muy cerca del equilibrio primario, pero probablemente no estaríamos creciendo, porque la Argentina necesitaba menos impuestos. Y en los años que van de aquí en adelante, nosotros tenemos una reforma tributaria que opera en 5 años y en la cual vamos bajando los impuestos al trabajo, bajando el impuesto a las ganancias corporativas, devolviendo automáticamente el IVA de inversiones y eliminando el impuesto al cheque, a la vez que vamos también reduciendo drásticamente el impuesto a los ingresos brutos en las provincias como producto de lo que logramos con el consenso fiscal acordado con las provincias. Y ahí eso genera pérdida de recursos y, por supuesto, digamos, el déficit bajaría más rápido sin esas bajas de impuestos, pero nosotros creemos que hay que bajar el déficit, bajar el gasto y bajar impuestos. 3 objetivos a la vez. ¿Es correcto el nivel del dólar hoy? Bueno, el tipo de cambio flota, ¿no? Y lo que es correcto es el esquema de tipo de cambio flotante que impide que haya apreciaciones excesivas, porque cuando se aprecia demasiado, hay quienes entonces salen a operar el tipo de cambio de manera de llevarlo al equilibrio, y lo mismo cuando se deprecia demasiado. Y además contamos con un Banco Central que puede intervenir eventualmente para limar la excesiva volatilidad del tipo de cambio. Así que, así como cuando a veces se deprecia un poco, los medios ponen el foco sobre la depreciación, cuando se aprecia también lo ponen, y eso refleja la falta de costumbre de los argentinos con el esquema de tipo de cambio flotante, que es el que tienen la mayor parte de los países del mundo y que es el esquema que nosotros pensamos que la Argentina tiene que tener para ser un país menos volátil, que pueda crecer más y ser más exitoso. Con el hashtag Mesa Chica estamos recibiendo muchas, pero muchas preguntas a partir de los televidentes. Una de las preguntas que está acá y la vemos ahí en pantalla está vinculada con la situación. Dice, le preguntaría básicamente por el tema de los ahorros. Esto se genera una polémica en España. Es un debate muy fuerte ese, ¿no? Mira, José, yo creo que acá hay que trazar una línea muy clara, que es lo legal y lo ilegal, ¿no? Porque buena parte del kirchnerismo pretende igualarnos a funcionarios que tenemos todos nuestros papeles en regla, nuestros patrimonios declarados, con José López arrojando bolsos en un convento. ¿Crees que se mezcla a veces que con esto... No, es un intento de la oposición. Yo creo que toda la gente inteligente se da cuenta de que no hay ningún punto de comparación. Está la ley y la gente que está fuera de la ley. En mi caso, si bien yo tengo mi patrimonio o parte de mi patrimonio fuera del país, ese patrimonio está invertido mayormente en bonos argentinos, en bonos emitidos por el gobierno argentino, porque así estaban antes de que yo asuma como ministro. Es decir, que están generando crédito en la Argentina. Punto, digamos, la ley, y confío en la Argentina. Hay muchas preguntas. Una tiene que ver con qué le dirías a los empresarios y que no les dijiste aún. No, yo hablo ahora que le dice Cabrera, nos mandó que no lloren tanto los industriales, digo, ¿por dónde les contestarías? Tenemos muy buena relación con los empresarios, como la tenemos con los sindicatos y con todos los actores de la vida argentina. Yo veo que en el año 2017 la inversión ha arrancado. La inversión en el año 2017 creció 11%, va a crecer más este año. Es decir, que los empresarios están invirtiendo. Por supuesto, uno desde el gobierno siempre quiere que las cosas ocurran más rápido, pero tenemos un buen diálogo más allá de algún tira y afloje momentáneo que podamos tener. Hablamos todo el tiempo con ellos y creo que la interacción es muy buena. También hay otra pregunta que tiene que ver con los sectores de más potencial, los exportadores que tienen más posibilidad de exportar. ¿Cuáles son? Yo te diría que hoy en la Argentina no hay ningún sector que no pueda ser un exportador exitoso. Al haber eliminado los impuestos al comercio exterior y al tener un tipo de cambio único, una economía más estable, predecible, con reglas de juego claras, todos los sectores tienen potencial exportador. Vos fíjate, José, algo que todavía no se ve. En el año 2017 las exportaciones industriales de la Argentina crecieron 11% en cantidades. Esto no ocurría desde la imposición del cepo cambiario, que fue, digamos, la medida económica que destruyó el potencial exportador de la Argentina, especialmente de las exportaciones industriales. Es decir, este gobierno está generando un fenomenal aumento de las exportaciones de manufacturas industriales a partir de la normalización macroeconómica y de medidas microeconómicas que fueron destrabando la actividad productiva en muchos sectores. En enero las exportaciones industriales crecieron 30% interanual, José. Entonces, yo creo que la Argentina está empezando un camino en donde
el potencial exportador es ilimitado, en donde el rol de la baja de los impuestos a los ingresos brutos, que es el impuesto anti-exportación por naturaleza, porque acumula en cascada en todas las etapas de producción, esa reducción va a permitir potenciar muchísimo el rol de las exportaciones argentinas, pero en la Argentina hay mucho talento, muchos emprendedores que ahora tienen una economía normal, en donde pueden realmente enfocarse en el mercado externo. Y eso está ocurriendo hoy, no es algo que estamos pensando que va a ocurrir en el futuro. Ha empezado hoy y en el año 2017 la Argentina creció muy impulsada por la inversión, el consumo acompañó, el consumo creció a un ritmo similar al de la economía en promedio. Las exportaciones totales no crecieron porque las exportaciones agrícolas, por la base de comparación del 2016, donde se liquidó mucho después de la retención que teníamos esperando la liberación del cepo, pero en 2018 se suma como motor a la economía las exportaciones, ¿no? Vamos a tener la inversión, el consumo y las exportaciones creciendo. Algunas de las últimas varias llegan también vía Twitter. Una tiene que ver con esto que planteabas recién de exportaciones, pero también Guillermo Oliveto escribió en La Nación una cuestión del consumo. El consumo que en la macro no crece y en algunos sectores cuando miraba puntualmente crecen. ¿Cuándo va a repuntar definitivamente el consumo? Bueno, yo creo que ahí hay una confusión entre lo que es el consumo y el consumo masivo de algunos productos, ¿no? Y a través de algunos canales. Porque el consumo medido por la Contabilidad Nacional está creciendo al 3,5%, en línea con el aumento de los salarios reales y con el empleo, que está creciendo. El año pasado el empleo privado creció en 170.000 puestos de trabajo, ¿no? Es decir, que el consumo está creciendo, está cambiando el patrón de consumo. Se está consumiendo más bienes durables, hay más gente comprándose propiedades, porque ahora puede, porque hay crédito hipotecario, hay más gasto en turismo. Entonces hay un cambio en el patrón de consumo, donde también hay una migración de los canales tradicionales hacia mayoristas o comercios de cercanía. Pero hay un cambio, difícil de explicar desde la macroeconomía, pero que está ocurriendo. Ahora el consumo agregado está creciendo de la mano de lo que ocurre con el aumento del empleo y de los salarios reales. El año arrancó también con algunas denuncias. Una tuvo como protagonista el ministro Triaca, otra que está vinculada con la situación del negocio offshore, si estaba declarada o no a la Oficina Anticorrupción. ¿Qué punto de vista tiene? Por un lado, por la situación de Triaca y por otro, por el tema puntual que se genera debate respecto de la situación offshore. En el caso del ministro Triaca está claro que no hay ningún ilícito por parte del ministro. Él dio todas las explicaciones del caso y pidió disculpas por el exabrupto que cometió con su mensaje de voz, donde además explicó en qué situación se produjo. Y está bien que así ocurra, digamos, los servidores públicos estamos expuestos al escrutinio público y tenemos que dar explicaciones. Pero ha recibido el respaldo del presidente y ha quedado demostrado que no hay ninguna situación irregular. Y es un gran ministro que está haciendo una labor extraordinaria. En el caso de las cuentas offshore de cualquier funcionario, la cuestión es si están declaradas o si no están declaradas. Tengo que agregarte un dato, José, además, que es que en la reforma tributaria que envió nuestro gobierno al Congreso y que fue aprobada por el Congreso, las cuentas en el exterior tributan ahora de manera similar a los activos que se encuentran por fuera de una cuenta. Es decir, pasan a ser transparentes en términos fiscales. No hay diferencia en la tributación de activos mantenidos dentro de una cuenta que de activos mantenidos fuera de una cuenta. Eso no lo hizo el kirchnerismo, eso lo hicimos nosotros. Hoy las cuentas en el exterior no tienen ninguna ventaja impositiva sobre mantener activos fuera de una cuenta. No tienen la ventaja de un diferimiento impositivo que antes sí tenían. Y eso lo removimos nosotros. Se lo nota un poco enojado con el tema, ¿es así o no? Es que yo creo que hay un límite, digamos, que viene dado por la ley y no es todo lo mismo, ¿no? No es lo mismo la corrupción del kirchnerismo que la decisión de un funcionario de mantener un activo fuera, dentro, digamos, que tiene que ver muchas veces con situaciones personales o de cómo tenía sus activos antes de asumir, digamos, es una diferencia enorme. ¿Y siente que a veces se equipara por desconocimiento?
Puede ser, pero creo que hay un uso político, ¿no?, de la oposición y que a veces el periodismo entra en ese juego también. Ministro, la última tiene que ver con una pregunta también que nos llegaba vía Twitter y es este caso de Australia, ¿no? Que todo el mundo, mismo el presidente dice que vamos rumbo a hacer Australia. Y acá lo que nos decían es, bueno, la diferencia es que allá el colegio privado no se paga, la prepaga todavía no. ¿Se puede revertir esta brecha entre Argentina y Australia? Ya sabemos que usted lo ha dicho, no en 2 años. Bueno, el desarrollo es un proceso largo, ¿no? La Argentina ha intentado atajos muchas veces en su historia, tratar de crecer 8%, 10%, 15%, exacerbando la demanda, consumiéndonos activos, vendiendo activos para crecer más. La realidad es que eso no nos ha funcionado en el pasado. Lo que funciona es trabajar todos los días, remover obstáculos, mejorar el capital de la Argentina, y ahí estoy hablando de las maquinarias, pero también del capital humano, tener mejor educación, tener mejor infraestructura, mejores rutas, mejores puertos, bajar los costos de la logística, tener mejores hospitales, todo lo que tiene que ver con mejorar la infraestructura pública, lo que está fuera de las casas, ese espacio común que utilizamos todos los argentinos, mejorar las reglas de juego, tener una justicia eficiente, rápida, que seamos todos iguales ante la ley. Todas esas cosas no se construyen de un día para el otro. El camino del desarrollo es trabajoso, lleva tiempo, pero es un camino que hay que iniciar. La Argentina siempre trató de encontrar un atajo, tal vez pensando en, como fuimos ricos alguna vez, nos lo merecemos y lo quiero tener mañana. Bueno, estamos construyendo un país en el cual podamos ser desarrollados, pero eso nos va a llevar bastantes años. La pregunta es si estamos en camino o no estamos en camino, y yo estoy totalmente convencido de que estamos transitando el duro camino hacia el desarrollo. Gracias, ministro. Gracias, José.